Hoy nos acompaña el presidente de Aragón, Javier Lambán. Muy buenos días. Buenos días. Ayer hizo balance de este curso político. ¿Cómo ha sido este tercer año de legislatura? Bueno, celebrábamos en primer lugar haber llevado la contraria a los agoneros que cuando hicimos este gobierno le pronosticaban una vida corta. Y lo cierto es que hemos llegado al tercer año y lo hacemos con una salud política, yo diría que envidiable, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en España estos últimos años, en coaliciones de grupos de derecha que han saltado por los aires, forzando adelantos electorales en varias comunidades autónomas. Aquí en Aragón, en esta coalición tan heterogénea desde el punto de vista ideológico, ha ocurrido justamente lo contrario. El paso del tiempo ha reforzado los vínculos, ha reforzado la cohesión y creo que hemos transmitido a la sociedad aragonesa y al resto de España una imagen de estabilidad social y política que a la postre está resultando muy beneficiosa, no solo para transmitirle sosiego a la gente de aquí, sino también para interesar a los de fuera para que vengan a invertir. Y de hecho estamos asistiendo, no diría yo que a una avalancha, pero sí a una múltiple presentación de iniciativas empresariales, de gentes que quieren venir aquí a invertir, y esto además lo vamos a seguir viendo en los próximos meses. ¿Diría que ha sido este año menos complicado o igual que los anteriores, quizás más marcados por la crisis sanitaria? Hombre, lo cierto es que la legislatura ha tenido de todo menos tranquilidad. Empezamos con normalidad. A los pocos meses irrumpió la COVID, que alteró todas las previsiones, cambió todos los paradigmas con los que nos movíamos. Tuvimos que someter a un estrés brutal al sistema sanitario, al sistema educativo, al sistema de los servicios sociales, pero creo que salimos adelante superando la prueba con bastante éxito. Y cuando estábamos volviendo a la normalidad en cuanto a los servicios públicos se refiere y cuando estábamos iniciando una recuperación económica a un ritmo bastante interesante, ha sobrevenido la guerra de Ucrania, que ha vuelto a alterar las previsiones, los paradigmas, ha desatado una ola inflacionista que en este momento es para mí una de las principales preocupaciones, ha incrementado el precio de suministros básicos, por ejemplo, para nuestro sector ganadero. En fin, ha vuelto a trastocar todo lo que teníamos en mente. No obstante, a pesar de todo, el cuatripartito ha funcionado y en este momento Aragón es una comunidad autónoma que puede plantearse el futuro con un mediano optimismo. Yo creo que este año recuperaremos el Producto Interior Bruto previo a la crisis de la COVID, lo cual es una buena noticia, y sobre todo en términos de empleo estamos situados en torno al 9 al 10%. Somos cada vez que la EPA da a conocer los datos, o la primera o la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, y eso nos permite mantener la esperanza o mantener el objetivo de llegar al año 2024 en una situación de pleno empleo. ¿Hay algo que cambiaría de estos 3 años o que haría distinto si tuviera oportunidad? Desde luego el tratamiento de la COVID. La COVID irrumpió sobre nuestras vidas, tanto desde el punto de vista personal como público. Empezamos a tomar medidas, pero un poco a ciegas, porque nadie sabía exactamente cuál era el calado y las características del fenómeno. Nadie sabía de verdad qué significaba la pandemia, cómo había que darle respuestas eficaces. Y desde luego yo muchas de las cosas que hicimos no las haría. Y algunas que no hicimos sí que creo que habría que hacerlas. En todo caso, creo que nos portamos siempre con mucha honestidad, con mucha honradez. Si algo caracteriza a Aragón en general y al Gobierno de Aragón en particular, es que solemos caminar de la mano de la verdad, cosa que no ocurre en otros ámbitos. A veces hemos dado la impresión de estar peor que otros porque contábamos la verdad. Ocurre, por ejemplo, con las listas de espera sanitarias. A veces ocupamos el puesto alto en el ranking del número de personas pendientes de una operación, cuando en realidad es que somos los únicos que decimos exactamente cuál es la cifra. Bueno, pues con la COVID nos pasaba algo parecido. Pero insisto, creo que se respondió bien, siempre
supeditamos nuestras decisiones a los criterios técnicos, jamás tomamos decisiones políticas, nunca, nos parecía que esa era la manera correcta de actuar y bueno, y hemos llegado hasta aquí, evidentemente, habiendo cometido errores, habiendo cometido fallos, pero habiendo trabajado mucho y habiendo demostrado que cuando la política se entiende como servicio a los ciudadanos, anteponiendo el ejercicio de la misma a la obediencia al interés partidario, es decir, cuando se antepone Aragón al partido político al que uno pertenece, las cosas acaban saliendo bien. El Boletín Oficial de la Comunidad ya ha publicado la orden para empezar a elaborar los presupuestos del año que viene. ¿Cree que con las elecciones cerca quizás pueda surgir más diferencias dentro del propio Gobierno, que se pueda complicar esa elaboración de las cuentas? Digamos que la tradición viene a apuntar en esa dirección que usted dice, que la proximidad de las elecciones a las coaliciones las somete a tensiones sobrevenidas, lo cual aparentemente podría dificultar la elaboración y la aprobación de un presupuesto. No obstante, yo creo que existe en la idea de los 4 partidos del Gobierno, existe la percepción de que rematar la tarea iniciada, consolidar una imagen de estabilidad, consolidar lo que poco a poco hemos ido ganando de confianza entre la sociedad aragonesa, significa terminar haciendo un presupuesto que de paso nos permita desarrollar y terminar muchas de las acciones que normalmente tienen que ver con plurianuales. Yo creo que hay por parte de los 4 grupos el propósito firme de tener un presupuesto, a ver si lo podemos conseguir. Unas cuentas que con toda probabilidad van a estar marcadas por la coyuntura económica. Ha hecho usted referencia a la inflación, una inflación disparada. ¿Echa en falta alguna medida más por parte del Gobierno central para intentar paliarla, para intentar frenarla? Yo creo que el Gobierno central está respondiendo de manera adecuada al desafío que plantea la inflación. Este es un asunto, el de la inflación, que prácticamente había desaparecido de la esfera de nuestras preocupaciones, incluso de la esfera de el cálculo de posibilidades de circunstancias negativas. Nos habíamos acostumbrado a vivir en incrementos del IPC mínimos. Y esto nos ha pillado de sorpresa, por así decirlo. Lo que pasa que rápidamente nos hemos dado cuenta de los quebrantos que esto puede suponer si poco a poco la inflación no va descendiendo. El Gobierno, insisto, creo que está respondiendo bien, me refiero al Gobierno de España. Lo que pasa que en gran medida el devenir de este fenómeno de la inflación no depende del Gobierno. Depende mucho de cómo evolucione la guerra de Ucrania, que esto está fuera de control, incluso para la propia Unión Europea. Y desde luego va a haber que tomar medidas. Yo he dicho muchas veces, ateniéndome al criterio de economistas que yo considero de mucha reputación y de los que yo me fío, que desde luego si esto persiste un tiempo, y me da la impresión de que va a persistir un tiempo, va a obligar a que hagamos un esfuerzo social y político importante en España y que vayamos a un pacto de rentas, que seguramente será la única forma de controlar este fenómeno y sus efectos sobre la estabilidad del sistema. A hoy ese pacto de rentas está lejos de producirse, pero desde luego no hay que en modo alguno despreciar los riesgos que corremos si no atajamos pronto lo que significa la inflación. Y si esa situación no mejora, como usted decía, el conflicto puede prolongarse, ¿no?, y complicar aún más las cosas. ¿Temen que puedan volver paros en el transporte, que el campo también vuelva a protestar? Porque son 2 sectores que viven de cerca, ¿no?, que les perjudica especialmente esta situación. Bueno, de lo que se trata es de que los gobiernos asumamos una de nuestras primeras funciones, que es transmitirles a los ciudadanos seguridad, tranquilidad y amparo. Transmitirles la certeza de que estamos pendientes de sus problemas y que estamos absolutamente volcados a solucionar esos problemas. Pero, insisto, se trata de coger el toro por los cuernos y estar dispuestos todos a hacer los sacrificios necesarios para que la inflación no dé lugar a situaciones que sí que podrían ser social y políticamente incontrolables. Eso se trata de evitarlo por todos los medios y se trata también de evitar que en un momento determinado, por no poder controlar la inflación y no poder adoptar políticas monetarias
propias, porque solo perdimos cuando entramos en Europa y cuando entramos en el euro. Podamos incluso, y esto que voy a decir quizá es demasiado audaz por mi parte, entrar incluso en situaciones de recesión que todavía serían más indeseables. Por eso yo insisto que hay que tomarse muy en serio el problema. Se lo tienen que tomar en serio, nos lo tenemos que tomar en serio los políticos, los sindicatos, la ciudadanía en general, para evitar que acabemos en situaciones como las que usted dice, que desde luego serían las más indeseables. Y ese sacrificio que mencionaba, habría que pedirle un esfuerzo a las eléctricas, a las petroleras, que en muchos casos hablamos de los beneficios abultados que generan y que se reparten, y mientras tanto el ciudadano paga la gasolina cada vez más cara, la factura de la luz. En sentido amplio, un pacto de rentas significa llegar a un acuerdo los agentes sociales, los políticos, no solo los del gobierno, sino también los de la oposición, y hacer cargar de manera justa y debidamente equilibrada los efectos negativos de este tipo de situaciones sobre todos los sectores, sobre los trabajadores, sobre las empresas, pero siempre con un criterio de justicia social. Es decir, procurando que quienes peor están en la escala social, los sectores más vulnerables de la sociedad, paguen menos y aporten en este tipo de situaciones por puro patriotismo los que más tienen. Hemos hablado de las cuentas para el año que viene. El Partido Popular insiste en que deberían bajarse los impuestos. ¿Contemplan cambios en los tributos para los presupuestos del 2023? Lo del Partido Popular empieza a ser un mantra, yo diría que estomagante. Porque el Partido Popular no es que pida bajar impuestos ahora que estamos con una inflación desbocada. Es que estoy seguro que el día que reconduzcamos la inflación seguirá pidiendo bajar impuestos. Cuando estamos en crecimiento económico, el Partido Popular pide bajar impuestos. Si llegamos a una situación de recesión, el Partido Popular seguirá pidiendo bajar impuestos. Esto denota, por una parte, una falta de proyecto político por parte del Partido Popular, una carencia absoluta de imaginación para poner encima de la mesa medidas, y sobre todo denota una contradicción, porque al mismo tiempo que piden bajar impuestos, piden gastar más en servicios públicos y absolutamente en todo lo que se les ocurre. Y desde luego lo que no ha inventado nadie es una manera para gastar más recaudando menos. Y digamos que el Partido Popular permanentemente está instalado en ese discurso que es contradictorio y que sobre todo denota su carencia absoluta de cualquier clase de proyecto político solvente. Ha mencionado en el balance del curso también de la legislatura la llegada de empresas y la ampliación de empresas en la comunidad. Hoy tiene previsto viajar a Teruel para presentar una iniciativa empresarial. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste ese punto en la agenda de hoy? Permítame unas horas de incertidumbre, que ya no son más de 2 o 3 horas, porque precisamente vamos a Teruel a presentarla públicamente. Es una iniciativa, yo diría que muy potente, vinculada a ese proyecto estratégico fascinante que es el aeropuerto de Teruel. Por cierto, un proyecto que data de muchos años atrás, del momento del gobierno de Marcelino Iglesias, que tiene 2 autores fundamentales, Javier Velasco y Simón Casas, y que hay que recordar, por cierto, que en aquel momento, cuando estos 2 gobernantes pusieron en marcha el proyecto, quienes ahora se atribuyen prácticamente la paternidad del mismo lo consideraban una especie de chatarrería. Se ha revelado que no era una chatarrería, que era un proyecto estratégico de una potencia formidable, que no solo está generando empleo de manera directa, sino que además está atrayendo inversiones, por ejemplo, la que presentaremos esta mañana. Esperamos entonces a que nos lo cuente una vez allí. En Teruel sí están pendientes, están muy pendientes de qué va a pasar con la nueva Agencia Espacial Española. ¿Qué posibilidades hay de que acabe llegando, de que acabe ubicándose en Teruel? Bueno, nos hemos involucrado todos a fondo en el planteamiento de esta demanda ante el Gobierno de España. Yo me he pronunciado públicamente varias veces, lo ha hecho el Gobierno. Hemos acompañado a la COE y a los agentes sociales en la petición. Yo he tenido algunas conversaciones con el Gobierno de España planteándoles que, desde luego, si un territorio ha de acreditar títulos desde el punto de vista de su preparación científica y desde el punto de vista de las condiciones técnicas, Teruel lo tiene todo, con Galáctica, con el Observatorio Astrofísico, con un cielo limpio que los turulenses han convertido prácticamente en una de sus señas de identidad.
pero es que además, si con este tipo de desconcentración de agencias y con este tipo de descentralización de institutos estatales se persigue combatir la despoblación, creo que no hay una sola provincia en toda España que reúna más condiciones que Teruel. Por eso yo entiendo que si desde el punto de vista del Gobierno de España se actúa con objetividad, Teruel debería ser la agraciada por esa decisión del Gobierno. Y si por lo que fuera no es la agencia, porque hay otras ciudades, ¿no?, otras zonas de España que también compiten para albergar esa agencia, ¿cree que habría otro proyecto dentro de esta política de descentralización que pudiera llegar, que pudiera albergar Teruel? Hemos hablado de distintas posibilidades. La verdad es que hasta ahora no ha sido este un asunto que ni haya ocupado mucho al Gobierno de España ni haya ocupado mucho al Gobierno de Aragón, porque hemos estado inmersos en otro tipo de urgencias, las que nos depara el día a día de la COVID todavía y también las que nos depara las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero lo cierto es que la provincia de Teruel, independientemente de que al final algún tipo de organismo oficial, Renfe, va a hacer una cosa importante allí, que haya anunciado el ministro Ábalos en su día, independientemente de eso, en este momento Teruel es una provincia que yo diría que está en fase de ebullición en cuanto a iniciativas, en cuanto a proyectos. Es decir, que está bien que vengan agencias, está bien que vengan otro tipo de inversiones, pero Teruel, la colaboración pública o privada que se está produciendo, con las inversiones que se está produciendo, con industrias como Terbaliz, con Dinópolis, con el cultivo de la trufa, con la agroalimentación, con las inversiones que se están anunciando ya en Andorra para cambiar la economía negra del carbón por una economía blanca, tiene un abanico de posibilidades ante sí absolutamente fascinante. Si viene una agencia, si viene un instituto, mejor. Pero aún sin agencia e instituto, el futuro de Teruel es absolutamente diáfano. Los presupuestos generales del Estado de este año contemplaban una bonificación del 20% para los costes laborales de las empresas, precisamente para zonas como Teruel, ¿no?, con una baja densidad de población, pero esas ayudas todavía no han llegado. ¿Qué les dicen desde el Ministerio? Este es un asunto que puso en marcha justamente el Gobierno de Aragón hace ya 3 años. Luego hablamos con nuestros colegas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, porque es un tipo de ayuda que Europa debe autorizar. Este tipo de ayudas normalmente un gobierno no las puede hacer porque son ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea. La Unión Europea levanta esa prohibición en el caso de zonas que están por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, zonas prácticamente desiertas desde el punto de vista demográfico. Lo pensaron fundamentalmente para el norte de Europa, pero en España esa circunstancia se da en 3 provincias, en Soria, en Cuenca y en Teruel. Nosotros vimos esa posibilidad, hicimos una gestión con la comisaria de la competencia de la Unión Europea que nos ayudó en esto y le pusimos en bandeja al Gobierno de España la posibilidad de que pudiera decidir aplicar ese tipo de medidas. En los presupuestos generales del Estado conseguimos que se introdujera una cláusula que permite la aplicación de esas medidas, pero hasta ahora no hemos conseguido que eso se plasme prácticamente, es decir, que se realicen ya de una vez, decidiendo el Gobierno de España si es hasta el 20, si es el 10, si es el 15, pero tomando en cualquier caso una decisión. Maite Pérez, la consejera de Presidencia, está teniendo reuniones a nivel ministerial para tratar de desatascar el asunto y confío en que al final se desatasque, porque las políticas contra la despoblación no se pueden quedar en declaraciones vagas y en planes estratégicos vaporosos e inconcretos. Las medidas contra la despoblación, la revitalización del medio rural, ha de hacerse con medidas concretas y desde luego esta es una que está absolutamente hecha, prácticamente ahormada a lo que tiene como problema esta parte del territorio español e incluso otros. Hay un problema que no es solo de Aragón, que es generalizado en toda España, que es la falta de profesionales en la sanidad. ¿Por qué cuesta tanto encontrar a un médico que quiera irse a una determinada zona?
Pasa con todos los profesionales, pasa también con los maestros. Todos los profesionales tienen una tendencia a trabajar, a vivir, a plantear su proyecto de vida en las grandes ciudades, que en el caso de Aragón es Zaragoza, porque este problema se produce absolutamente en todos los pueblos, pero también en las dos capitales de provincia, en Huesca y en Teruel, lo que de entrada resulta bastante chocante. En el caso concreto de la sanidad es algo que nos preocupa mucho, sobre todo de cara al verano, donde es posible que la carencia de profesionales sea más acusada todavía. Desde el departamento se está trabajando buscando maneras de incentivar a los profesionales de la medicina para que presten sus servicios o definitiva o temporalmente en los pueblos. Pero no obstante, he de decir, frente a algunas críticas que rozan la inmoralidad por parte de alguna fuerza política, y me refiero en particular al Partido Popular, he de decir que si hay una comunidad autónoma que se ha esforzado en materia de profesionales de la sanidad, somos nosotros. Y si me permite unas cifras que son bastante esclarecedoras al respecto, fíjese, el Partido Popular, cuando gobernó, se dedicó sistemáticamente a destruir plazas, a aminorar en cuanto a efectivos personales el sistema sanitario. Solo el último año de gobierno del Partido Popular el sistema sanitario perdió a 405 profesionales. Pues bien, en nuestros años de gobierno hemos incorporado 5.500 profesionales. Y en el último año en particular, entre enero del 21 y enero del 22, en Aragón ha habido un incremento del 12% en cuanto a los profesionales de la sanidad trabajando en el sistema, incorporados al sistema, el 12%. Somos la comunidad autónoma que más efectivos se ha incorporado frente a una media de España del 2,7. Quiero decir que tenemos un problema que estamos tratando de solucionarlo, que nos estamos dejando la piel en ello, pero que desde luego lecciones en este sentido no nos puede dar el Partido Popular y además no nos puede dar ninguna comunidad autónoma, porque el esfuerzo que está haciendo Aragón no lo está haciendo absolutamente nadie. Habla de la posición del Partido Popular. Precisamente el PP ha pedido el cese de la consejera de Sanidad por su gestión. ¿Teme que esas críticas acaben dañando la imagen del Gobierno? Bueno, yo creo que la gente empieza a estar aburrida de las críticas del Partido Popular, porque son reincidentes. La imagen del camarote de los hermanos Marx con aquella escena de "y dos huevos duros" es, digamos, lo que caracteriza al Partido Popular en el ejercicio de su oposición. El Partido Popular, ante cualquier circunstancia, reacciona pidiendo bajar impuestos, criticando la sanidad pública, sin importarle en absoluto que esta sanidad se haya visto estresada y tensionada por una pandemia brutal. Eso al Partido Popular le da exactamente lo mismo, pero son tan reincidentes, son tan estomagantes en el ejercicio de esta crítica destructiva, que yo creo que la gente ya no los escucha, no les hace caso. Hay otro asunto que ha marcado este curso político, que es la candidatura de los Juegos Olímpicos. Pensando ya en el 2034, ¿cree que debería ser Jaca la capital o deberían mantener esa idea de todo el Pirineo en conjunto? Primero le quiero decir que yo creo que el Gobierno de Aragón ha demostrado que hace tiempo que aquí la autonomía ha llegado a la mayoría de edad, y que desde luego con Aragón no se juega. Ningún poder político ni ningún poder económico ajeno a nosotros se puede permitir el lujo de despreciarnos, se puede permitir el lujo de ningunearnos, porque del Gobierno de Aragón y de la sociedad aragonesa va a tener respuestas absolutamente contundentes y tajantes, con nuestros recursos, con nuestras capacidades y con nuestras posibilidades. Hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer, no lo que nadie nos diga que tenemos que hacer. Y en cuanto a una hipotética candidatura futura, se ha abierto la posibilidad de que el Pirineo pueda ser receptor de unos Juegos en un momento determinado. Primero hay que dejar claro que el futuro del Pirineo no depende de unos Juegos. El futuro del Pirineo depende de lo que ya está haciendo el Gobierno de Aragón allí, invirtiendo en las estaciones, anunciando más inversiones en las estaciones. Nos comprometimos el otro día en una magnífica reunión que tuvimos con los empresarios y con los alcaldes del Pirineo a poner en marcha un plan estratégico de la nieve que incluía no solo inversiones, sino formación de deportistas, organización de competiciones internacionales. Ese es el verdadero camino del futuro del Pirineo, que nos incumbe además a nosotros, que depende de nosotros, pero si además, y para promocionar ese buen trabajo que se está haciendo en el Pirineo y para sacarle más rendimiento comercial, para que venga más gente a esquiar, hemos de
tratar de que tengan lugar unos Juegos. Vamos a trabajar en eso para el año 2034, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta a la que tienen algunos de nuestros vecinos. Para nosotros unos Juegos Olímpicos tienen que ser un proyecto de Estado, un proyecto de España, un proyecto del Pirineo entero que ponga en valor a España en el mundo. No podemos ir de una manera, yo diría que poco ambiciosa, los catalanes por un lado, nosotros por otro, los navarros por otro. Tenemos que ir juntos con visiones generosas, con visiones de largo alcance. Por cierto, sería una buena idea incorporar a Navarra, porque eso sería hablar cabalmente del Pirineo, y en eso vamos a trabajar. Pero, dado el grado y la temperatura que ha alcanzado la polémica en las últimas semanas, quizás sea conveniente dejar pasar un tiempo y en su momento volverlo a plantear otra vez. Llega el verano, tendrá tiempo para descansar unos días. El año que viene se antoja intenso, ¿no?, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Pues ya no sabe uno muy bien cuándo se van a producir acontecimientos intensos, porque nos hemos acostumbrado tanto a la intensidad de los acontecimientos que me da la impresión de que al año que viene, con elecciones incluidas, puede ser incluso hasta más apacible y más llevadero que los 2 años anteriores. O a lo mejor no. A estas alturas uno ya no sabe muy bien lo que va a ocurrir en el futuro, toda vez que hemos tenido de todo, nos ha pasado de todo, nos ha pasado pandemia, nos pasa guerra de Ucrania, pero también tengo que decir una cosa: los aragoneses podemos estar muy satisfechos, muy contentos con nosotros mismos, porque estamos demostrando una madurez social, política, institucional y económica que hace 40 años, cuando empezó la andadura autonómica, nadie se podía imaginar. Podemos confiar en nosotros mismos, y confiando en nosotros mismos venceremos pandemias, guerras de Ucrania y todo lo que se nos ponga por delante. Pues, presidente, gracias por haber estado hoy en esta entrevista, última entrevista de la temporada. Nos vemos ya a la vuelta con el inicio del curso político. Muchas gracias. Gracias.